Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruth Girl TP. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Obtendremos 500 me gusta de aquellos que digan que comience el amor de Zeyal. Alil se pone muy celoso cuando ve a Oran junto a Zeynep. La reunión no es muy cálida. Zeynep está atrapada en medio de alta tensión. Songul dice que quiere recibir a Oran. Por otro lado, Zumrud le dice a Oran que Zeynep está comprometida. Oran se sorprende mucho cuando escucha esto. Zeynep está preparando la habitación de Oran. Asu sirve el café de Alil. Alil pregunta por qué Zeynep no me trajo el café. Asu dice que está interesada en Oran Bey. Alil rompe el bolígrafo que tiene en la mano con ira. Alil, aquellos que os dicen Dios mío, esperamos un emoji en los comentarios. Mientras tanto, Songul también está fuera de la habitación. Cuando Asu se va, Alil dice que llame a Zeynep. Mientras tanto, entra Zeynep. Mientras tanto, Oran llama a Zeynep. Songul dice enojado, está en la habitación de Alil como siempre. Oran entra y le pide permiso a Alil para Zeynep. Dice, iba a ver a la señora Tulay y si es posible Zeynep me acompañará. Zeynep dice que está bien, vámonos. La ira de Alil se vuelve muy grande. Hace un desastre. Oran llega a la señora Tulay con los regalos que compró. Oran se sienta a la mesa para cenar. La abuela Zumrud levanta a Songul y le dice a Zeynep, siéntate junto a tu ser querido. Alil se enoja pensando que se sentará junto a Oran. Mueve a Oran a la siguiente silla. Alil se siente aliviado. Sin embargo, Oran está muy molesto. Oran le dice a Zeynep, ¿te gustan tanto los pepinillos que te mantuviste alejado? La abuela Zumrud dice que el hombre que ama piensa en ella. La abuela Zumrud será la arquitecta del amor. Tark se vuelve hacia Oran y le dice que todas las noches hay un teatro en esta mesa. Sin embargo, Gulan silencia a Tark. Oran comienza a charlar con Zeynep. La acalorada conversación pone nervioso a Alil. Hay duelo abierto para Zeynep en la mesa. Entra Zemil. Dice que ha llegado el caballo que compraste. Zumrud, ¿le compraste un caballo a Zeynep? Le encantan los caballos, dice. Alil dice que primero hay que domesticar al caballo. Después de cenar, van al salón a tomar un café. Mientras tanto, Songul evalúa el pasado de Oran. Songul cuestiona el lugar que ocupa Zeynep en el corazón de Oran. Oran también acepta su interés por Zeynep. Dice que es cierto que tuvimos un vínculo especial en el pasado. Todavía dice que Zeynep es muy valiosa para mí. Mientras tanto, Alil escuchó las conversaciones, no puede permanecer en silencio. Él se une a ellos. Nunca hemos hablado de negocios contigo. Como sabes, tus recuerdos pasados están desordenados. Oran dice que sí, tienes razón. Dice que lo siento si te molesté. Alil tiene en la mano el anillo que le regaló su abuela Zumrud, y en su mente las palabras de su abuela Zumrud. Dice que había un joven llamado Oran Turul. Entonces las palabras de Oran resuenan en su mente. Zeynep dice que es muy valioso para mí. Zeynep llega a la habitación de Alil. El señor Alil quiere devolver el collar que compró. Alil dice que te lo compré. La señora Zumrud dice que si no lo ve en usted, será un problema. Zeynep dice que está bien. Retira la caja. Entonces Alil mira a su alrededor como preguntándose qué estoy haciendo. Songul coopera con Kanan para que Oran sienta lástima por la familia Aslan. Piensa en hacer que Tulayam lave la ropa y que Merve trabaje duro en el jardín. También dirige a Kanan en esta dirección. Así que Oran se apiadará de ellos, afirma. Oran va al jardín. Cuando Zeynep lo ve solo, acude a él. Se ha convertido en un amigo del pasado. Alil escucha su conversación. Hemos pasado tiempos muy difíciles últimamente. Nos quedaremos aquí por mi abuela. Dice que no debería haber estado alejado del entorno al que estaba acostumbrado.
Zeynep dice, no sé si estará de acuerdo con el señor Alil, pero si está de acuerdo, lo llamaremos y lo veremos de vez en cuando. La voz interior de Orhan dice que tengo que llegar a un acuerdo. Dice que es muy necesario que me quede con ustedes. En el interior, Alil cree que Zeynep se está quejando de él con Orhan. Se estropea mucho. Kanan llega a Orhan Bey. Él pregunta, ¿tiene alguna petición? Orhan dice que nunca escuché a nadie de la familia Aslal decir nada malo sobre Alil Bey. Zeynep también dice estar muy feliz. Aunque la casa de Zumrud ya no existe, está bien cuidada. Zeynep le trae café. Él pregunta, ¿has visto al señor Orhan? Si usted pidió un trato, él estará de acuerdo. Orhan vuelve a hablar con la señora Tulay. Sin embargo, la señora Tulay afirma que no hay ningún problema. Luego dice, estoy dispuesto a hacer un trato con Alil. Cuando Alil y Orhan salen de la habitación, Zeynep se da cuenta de que Alil olvidó su bolso. Cuando Zeynep sale por la puerta con la bolsa, entra Alil. Zeynep dice tu bolso. Mientras tanto, Alil dice que yo también vine por él. El hombre que quiere engañar a Gunce no sabe que Hakan lo persigue. Mientras Emre Alil y Orhan caminan juntos, suena el teléfono de Orhan. Cuando Orhan contesta el teléfono, lo que escucha no es muy alentador. Alil y Eren van a la sala de estudio. Zeynep le pregunta al señor Orhan. Dice que habló por teléfono y que vendrá pronto. Zeynep dice entonces déjame prepararte el café por placer. Después de la reunión, Orhan le dice a Alil que no puedo llegar a un acuerdo contigo cuando Zeynep y su familia han pasado por tantas cosas difíciles aquí. Rompe el documento del acuerdo delante de Alil. Sale de la habitación. Eren, no entiendo lo que pasó. Dice. Alil dice, lo entiendo. Y recuerda las palabras de Zeynep de que lo pasamos mal. Mientras tanto, Zeynep entra con café. Pregunta, ¿no vino el señor Orhan? Alil dice que estás jugando bien. Sirve el café. Zeynep dice que no entiende. Él pregunta, ¿sigues jugando? Estamos esperando tus comentarios y emojis. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.